Y ya está con nosotros en la mesa de Informe Capital Julia Navarro, que vino de España a Uruguay para presentar su último libro, su séptima novela, bueno, de la cual ya nos va a contar. Bienvenida, gracias por estar aquí y gracias por estar aquí en Montevideo también. No, muchísimas gracias por invitarme. Bien, Julia, nosotros hicimos una breve presentación para plantear algunos de los temas que tú abordás en tu último libro, estamos hablando de casi 1000 páginas. Bueno, vamos con ello y luego la entrevista. A 80 años del fin de la Guerra Civil Española, que culminó en 1939, el tema sigue vigente en la política y en el corazón de muchas personas, incluso en Uruguay, donde llegaron muchos españoles exiliados. Tan vivo es que en febrero de este año, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, visitó en Francia las tumbas de Manuel Azaña y Antonio Machado para homenajear el exilio republicano español y pidió perdón en nombre de España por no haber hecho antes el reconocimiento de quienes debieron abandonar su tierra natal por motivos políticos e ideológicos o por temor a las represalias por parte de un bando. Este mes, el gobierno de Sánchez aprobó exhumar los restos del dictador Francisco Franco y su traslado al cementerio de El Pardo. Si bien este periodo de España ha sido ampliamente novelado, la escritora y periodista madrileña Julia Navarro se anima a retratar otra cara de mediados del siglo XX. Llega a Montevideo para presentar su última novela, Tú no matarás, que cuenta la historia de 3 amigos que huyen de España, los años posteriores a la guerra civil y el exilio y los años más convulsos del siglo XX. ¿Persisten las divisiones que marcaron a España entre vencidos y vencedores? ¿Qué puede aportar una novela a la comprensión de fenómenos como el nazismo y la persecución de los judíos, temas que aparecen en Tú no matarás? ¿Son lecciones que estamos olvidando? ¿Cómo viven las generaciones que no vivieron esta época la vuelta a estos temas? Y en mis manos y en sus pantallas, Tú no matarás, justamente, ¿no? Esa novela de cerca de 1000 páginas de la que hablaba recién Pilar antes de presentar el tape que nos permitió ir entrando en clima, o sea, llegar a esa etapa histórica de España que de alguna manera pasa por estas páginas. Y se me ocurre posicionarme ahí mismo, Julia, en esa España de comienzos de la década del 40. ¿Por qué ese momento de la historia? ¿Qué te une a ese pedazo de la historia española? Vamos a ver, todos tenemos abuelos que han vivido, o la gente de mi generación tiene sus abuelos que han vivido esa época. Y no es tanto lo que yo quiero hacer en mis libros, contar la historia, que la historia es de sobra conocida, sino tratar del efecto que tiene la gran historia en las pequeñas historias, en las historias de las personas anónimas, en la historia de la vida cotidiana. A mí me interesa siempre viajar a lo más profundo, a lo más recóndito del ser humano. Y como todos somos hijos de nuestro tiempo, esos grandes acontecimientos tienen un efecto en nosotros, aún siquiera sin saberlo. ¿Qué me une a mí a esa época? Bueno, es una etapa de la historia de España felizmente superada. ¿De qué estaban cargados esos relatos de abuelos que fueron un puente a esos años? Hablaban poco. En España durante muchos años en las casas no se hablaba de la guerra civil, no se hablaba de los años posteriores por temor, por prudencia, y cuando se hablaba en voz baja. Yo cuando empecé a escribir este libro y estaba buscando documentación, no sobre los hechos históricos, que no necesitaba hacerlo, ya me lo sé evidentemente, sino detalles sobre la vida cotidiana, no podía dejar de pensar precisamente en mis abuelos, en que ellos sí que vivieron aquello, en que ellos sí, además mis abuelos pertenecían al bando perdedor. Republicano. Entonces, bueno, de alguna manera fue como sumergirme en una película en blanco y negro y tocar la realidad que ellos tuvieron que sufrir. Y me venían flashes de alguna frase suelta, de recuerdo a lo mejor de alguna visita que había en casa de amigos de mis abuelos, y cómo se bajaba la voz, pero no es tanto que yo tenga recuerdos específicos de mis abuelos me contaron esto, como son escenas perdidas. Y los niños intuyen cosas también, ¿no? Los niños intuyen y siempre tienen interés en saber las cosas, pero nunca el suficiente, ¿no? Yo ahora me doy cuenta de que tenía que haber puesto más el oído y haber intentado saber más. Me quedo con esa frase cuando tú decís que recordabas esa
esa España en blanco y negro, ¿no? Porque cuando estábamos antes de comenzar hablando con Martín de este libro que está dividido como en 3 libros, ¿no? Porque hay una parte inicial y fuerte de cómo era ese Madrid, que sí que Es parece en blanco y realmente negro, en blanco y negro, con una escasez que uno realmente, claro, Uruguay hace mucho tiempo, digo, no ha vivido una guerra civil, por lo menos de ese tipo, donde se describe el hambre, lo que era el bando perdedor y todo lo que eso implicaba y cómo siguió, a pesar de que había perdido, se sigue. Bueno, es que la crueldad del franquismo fue terrible, ¿no? Ganaron la guerra, pero no se conformaron con haber ganado la guerra, sino que intentaron destruir a todos los opositores. En los años 40 había fusilamientos todos los días. En los años 40 había gente que vivía pendiente de su padre. De las delaciones, además. Claro, es decir, era una España absolutamente, una España terrible, una España sin esperanza, una España en el que todos se quedaron sin futuro, porque cuando tú entras en una dictadura, ese país, el que sea, se para en ese momento y todos pierden el futuro, pero fundamentalmente el futuro lo perdieron los que habían perdido la guerra, se quedaron sin futuro. Claro, a mí me llamaba la atención también la situación de estas mujeres, ¿no? De 3 madres. De 3 madres. De 3, sí. Madres de 3 chicos que después fueron los que se fueron al exilio, ¿no? Pero en una España o en un mundo donde a veces las mujeres no tienen un rol relevante, cómo tuvieron que tomar la vida en sus manos para dar de comer a sus hijos, para tratar de hacer la vida más llevadera. A mí eso también me llamó la atención desde otro punto de vista, cómo relatás y cómo creas los personajes. ¿Es así, es verdad, es lo que tú te recuerdas también de esa época? Bueno, yo de esa época no la viví, con claro. lo cual no tengo, es decir, sé lo que cuentan los libros de historia de esa época y esos retazos que decía antes de que esa época vivieron mis abuelos y bueno, yo intentaba imaginar cómo habían sufrido y cómo habían vivido ellos. Las mujeres en los años 40 eran un apéndice de los hombres, estaban totalmente subordinadas al papel de los hombres. Todavía tenemos muchas batallas que dar, pero realmente se ha avanzado muchísimo. Esas 3 madres, esas 3 mujeres que son capaces de los mayores sacrificios por ese hijo, en el fondo yo creo que es la historia de tantas y tantas mujeres que han hecho lo mismo. Lo que pasa es que la historia de las mujeres no está contada. La historia la han contado los hombres y han contado su parte. Martín me mira como diciendo, no estoy seguro, pero es así. Estoy seguro, estoy seguro. Pero habéis contado vuestra parte, pero nunca los historiadores se han parado a contar la otra parte, la de las mujeres. Y yo estoy segura, convencida, que a lo largo de la historia de la humanidad ha habido tantas y tantas mujeres que han dado pasos adelante pues, para defender a sus hijos, para salir adelante. Lo que pasa es que esa historia no está contada. 2 o 3 ejemplos que se me ocurren reforzando ese concepto de los primeros tramos, por lo menos del primer tercio del libro. Es muy galdosiana la primera parte. Es muy atrapante también. Sí. 2 o 3 ejemplos decía. La naturalización de lo que hoy definimos como violencia de género. Vaya uno a denunciarlo en la España de Franco, pero hoy le decimos así. Bueno, ni en la España de Franco ni en ningún lugar del mundo, porque lo que yo cuento que pasaba en la España de los años 40 es lo mismo que pasaba en Uruguay, lo mismo que pasaba en Nueva York, lo mismo que pasaba en París, lo mismo que pasaba en todas partes, porque el papel de la mujer era un papel absolutamente subordinado. Y entonces, antes lo he dicho, la mujer era un apéndice del hombre, entonces en ese sentido España no era diferente en cuanto a la situación se refiere de la mujer a otras partes del mundo. Es que hemos tenido que pasar mucho las mujeres hasta llegar hasta aquí. 2 ejemplos más que le agrego, el padre ausente, y que entiende que no tiene ningún tipo de responsabilidad, y los casamientos forzados. Claro, eso era terrible porque en los años 40
la opinión de los padres era determinante a la hora de los casamientos, tanto para las hijas como para los hijos, ¿no? En estratos sociales más o menos acomodados, los padres buscaban con que sus hijos se casaran con gente con los que establecían, bueno, pues te vas a casar el chico o la chica de esta familia que son más o menos como nosotros, que nos interesa desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, pero eso era la sociedad de los años 40, quizá mucho más agravado en aquella España, pero era lo habitual, eran los paradigmas de la sociedad entonces. Claro, y me sumo a otro ejemplo de la Iglesia, ¿no? El rol que tuvo la Iglesia, que por lo menos una parte de la Iglesia que fue nefasto, ¿no? Por lo menos uno lee el libro y recuerda casos que se le vienen a la mente de cómo direccionaban algunas cuestiones, ¿no? Y eso es algo que no vamos a entrar porque no estamos en un programa de literatura, que se repite el tema de la religión en varios de tus libros. El peso de la religión en los años 40 era absolutamente definitivo, ¿no? En todas partes, y en España todavía muchísimo más, porque ahí también hay, no una justificación, pero sí una explicación. En los comienzos de la Guerra Civil, la Iglesia se sintió atacada por las fuerzas republicanas, las fuerzas de izquierda. Es verdad que cometieron alguna que otra barbaridad contra la Iglesia, y entonces la Iglesia se refugió en quienes se sentía que les defendían, y entonces, bueno, de todas maneras la moral de la época era absolutamente insoportable, pero era insoportable con guerra civil, sin guerra civil, con posguerra, sin posguerra, era sencillamente insoportable. Claro. Otro de los temas, y quizás uno de los temas centrales de esta novela, tiene que ver, por lo menos, que ver con cosas que pasan, ¿no? Cómo es el tema del exilio, ¿no? Hay varias puntas de este tema, porque bueno, recién veíamos en la presentación que Pedro Sánchez hizo un reconocimiento a los más de 400.000 españoles y españolas que cruzaron la frontera hacia Francia. Algunos también vinieron para acá. Muchísimos vinieron en América Latina. América Latina. América Latina fue muy generosa con los españoles que se tuvieron que marchar, y en definitiva hoy cuando yo vengo aquí, o cuando voy a Buenos Aires, o cuando voy a México, al final está lleno de descendientes de personas que tuvieron que marcharse de España. A mí me emociona mucho cuando se me acercan, me dicen, mire, mi padre tuvo que huir, era republicano, se tuvo que marchar, pasó por Francia, pasó por campos de concentración, al final llegó pues a lo mismo el país, a México, a Uruguay, a Argentina, bueno, y aquí hizo una vida y aquí se casó, y son tantos y tantos los descendientes de españoles. Y aquí le hago la pregunta y lo ato con su ser como periodista, ¿no? Porque hoy digamos, ha cambiado de signo, ¿no? Ahora son muchos. Yo pienso en el viaje que hicieron a Alejandría, que es otro de los escenarios, sí, porque esta novela tiene varios escenarios, que ahora están cruzando en un barco con destino a Europa, no saben a dónde van a caer. ¿Cómo eso confronta también a la sociedad europea? Acá lo pregunto también como periodista, ¿no? La sociedad europea, Europa no se está portando bien con los emigrantes. Una cosa son los discursos y otra cosa es la realidad. A mí se me parte el alma cada vez que veo esos campos donde llegan, donde supuestamente les acogen, pero al final no les dejan salir de allí para continuar el camino a donde ellos quieran. La historia de la humanidad es la historia de las migraciones. El hombre, desde el principio de los tiempos, cuando se le acababa la comida en un lugar, cogía y empezaba a andar a otro lugar donde pudiera sobrevivir. Y la historia de la humanidad es la historia de la gente que va a otros lugares huyendo de la guerra, huyendo de la miseria, bueno, y eso es lo que está haciendo tantísimas personas en estos momentos, que se está cruzando el Mediterráneo o desde otros lugares del mundo para llegar a Europa y encontrar una vida mejor. Y yo creo que Europa no está a la altura de las circunstancias, no está teniendo la respuesta que debe de tener con esas personas absolutamente desesperadas, porque hay que estar absolutamente desesperado. Yo cuando veo las imágenes de esas madres o mujeres embarazadas que se tiran al mar, que muchas terminan muertas, es decir, porque
se hunden las pateras, se hunden, es decir, y sin embargo, bueno, es tal el horror del que huyen para jugarse la vida, para intentar llegar a Europa, que a mí, bueno, me parece que los gobiernos europeos no están a la altura de esta crisis humanitaria. Y las sociedades, porque también hay expresiones políticas que responden a eso. Claro, ese es el problema, ¿no? Hay un aumento de la xenofobia, hay un aumento del rechazo al otro, del rechazo al diferente, y eso es absolutamente preocupante. En los últimos años, en los parlamentos europeos, están llegando partidos xenófobos. Y eso es absolutamente vergonzoso. Parece que no hemos aprendido la lección. Parece que no hemos aprendido la lección de lo que sucedió en los años 40, ¿no? Lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, lo que significó la xenofobia. Y es muy preocupante. A España también, ahora en las últimas unas elecciones autonómicas en Andalucía, ha entrado por primera vez un partido xenófobo. Nosotros los españoles pensábamos que estábamos vacunados contra eso, que a nosotros ya no nos podía pasar, precisamente porque habíamos vivido una guerra civil, porque habíamos vivido el franquismo y que estábamos vacunados contra la extrema derecha. Y yo creo que ha sido un shock para buena parte de la sociedad el decir, pero esta gente ¿de dónde ha salido? ¿Cómo es que de repente vuelven a estar entre nosotros? Pero es un fenómeno global, el fenómeno del populismo, el fenómeno de la xenofobia, y me temo que se habla, se hace el diagnóstico, pero no se están poniendo los remedios. Esa novedad política, aclaramos, es el partido Vox. Sí, el partido Vox, perdón, lo siento, de repente he dado como por hecho que... No, está muy bien, simplemente para contextualizar que es el hasta en especulaciones políticas se maneja que podría conformar gobierno según lo que pasa en las elecciones. Bueno, yo no creo que vayan a poder formar gobierno, pero sí pueden tener representación parlamentaria. Y bueno, a mí me preocupa, me asusta, lo mismo de la manera que los partidos de ultraderecha en Francia, el Frente Nacional, está en el Parlamento, que en Italia hay en estos momentos un gobierno populista, que ha habido unas elecciones locales hace poco en Holanda y también han arrasado los populistas de extrema derecha. En Alemania está Alternativa por Alemania. Es decir, es que es muy preocupante lo que está pasando en estos momentos. ¿Y crees que este tipo de novelas, pienso si bien no son históricas, sí abordan momentos importantes y de la historia, exactamente, muy convulsionados, porque además acá no solo se trata de lo que es el después de la Guerra Civil Española, sino también está cruzado por la Segunda Guerra Mundial, y además cuando coincide con el debate que se está dando o la decisión del gobierno de España de exhumar los restos del dictador Francisco Franco. Bueno, eso hay que hacerlo, es decir... Pero ¿ayudan estas novelas a replantear o a repensar lo que pasa? Yo creo que hay un interés, sobre todo por parte de la gente joven, de conocer no tanto la historia, que se la saben y que la han estudiado, sino esa otra parte de la historia, como yo decía, de cómo el impacto en la vida cotidiana. O sea, de repente al leer novelas pues, como esta o como otras, tocan a la gente, tocan la realidad, tocan los sentimientos, tocan las emociones, y yo creo que por eso hay un interés por este tipo de novelas. ¿Y esto qué pasa volviendo con Franco? Sí, eso. Bueno, es una anomalía. No es posible que un dictador esté en un mausoleo y que además esté enterrado con sus víctimas. Es que es de una monstruosidad horrible. Entonces, bueno, ha llegado el momento y lo van a sacar. Es decir, la familia se puede, bueno, tiene recursos desde el punto de vista legal, puede presentar alegaciones, puede ir a los juzgados, pero el final va a ser el que va a ser, y es que van a sacar, afortunadamente, los restos del Valle de los Caídos, que es el mausoleo donde está, se los van a entregar a la familia y los va a enterrar pues, en un lugar privado, que eso es lo que deberían de hacer. ¿Y eso sanea la historia? Pienso, porque hay gente que dice, bueno, ¿para qué? Déjenlo tranquilo con sus restos. Bueno, hay un debate, hay parte de la sociedad que dice, bueno, no es necesario, pero hay que ponerse en la piel de quien tiene a su padre, a su abuelo,
a un familiar, a amigos, que están ahí enterrados con el dictador. Es que a mí me resultaría insoportable que mi abuelo estuviera enterrado con Franco. O sea, me resultaría insoportable, con lo cual entiendo que hay gente que diga, es que les resulta insoportable y que necesitan que esa anomalía se corrija. ¿Y qué tal con la historia española del siglo XX en el sistema educativo español, por ejemplo? ¿Las nuevas generaciones lo que reciben, lo reciben, por ejemplo, a través de trabajos como el suyo o hay algo institucional que permite mirar más allá? No, los niños estudian en las escuelas lo que ha sucedido. Lo que pasa es que las nuevas generaciones también, por una parte, tienen curiosidad, pero por otra tienen una cierta distancia. Hace unos años se estaba haciendo una encuesta entre adolescentes preguntándoles qué sabían de Franco y la respuesta más tierna y más significativa fue la de un chico de 13 o 14 años y dijo, es que todavía no lo he dado. Entonces, nunca le habían hablado en su casa. Bueno, porque afortunadamente Franco ya no pertenece a nuestro presente. Y como no pertenece a nuestro presente, de Franco no se habla, pero porque no es un problema de la sociedad española. Otra cosa es que yo estoy entre quienes creen que la historia hay que conocerla, que tenemos que saber de dónde venimos para saber quiénes somos, porque si no, no nos podemos explicar a nosotros mismos. Pero evidentemente Franco no está en la problemática de la sociedad de hoy. Los problemas que tienen los españoles del siglo XXI son otros. Lo que no quita que haya que resolver el problema de sacar a Franco del Valle de los Caídos y lo que no quita que haya que resolver que todas aquellas personas que tienen a familiares enterrados en cunetas tengan todo el derecho a que el Estado les ayude a recuperarlos. Ya tenemos que ir terminando, Martín, pero no quería perder la oportunidad cuando nos decía Julia Navarro que como periodista estuvo en el 23F, ¿no? Sí. En el 81 cuando... cuando enterró Tejero. Sí. Exactamente, el tejerazo, ¿no? Como intento de golpe de Estado. Estado. De golpe de Estado en España, brevemente. Bueno, yo creo que ese momento es uno de los más difíciles. Nunca se me olvidará. Yo soy incapaz de ver el vídeo en televisión cuando de vez en cuando lo ponen porque sufro una auténtica convulsión. Fue un momento en el que pensamos, bueno, otra vez volvemos atrás, otra vez vamos a dar pasos atrás en la historia y ya independientemente de lo que nos pudiera pasar individualmente a cada uno, era una sensación de decir, otra vez nos van a parar la historia de España los mismos, nos van a parar el futuro los mismos, nos van a quitar ese futuro como lo quitaron 40 años atrás. Fue un momento muy dramático, yo era muy jovencita, estaba muy asustada y recuerdo que a mi lado había una periodista veterana, Pilar Navión, que había sido corresponsal en muchos países y que como yo estaba en estado de shock, recuerdo que me sacó del estado de shock diciéndome, niña, apunta la hora porque esto es lo que dicen los libros de historia, que es un golpe de Estado. Entonces, aquello me devolvía a la realidad. Yo con el bolígrafo mirando el reloj de las Cortes apunté la hora y ya empecé a reaccionar. Pero fue un momento de miedo, un momento de pánico y un momento en que las personas que estábamos en opciones de izquierdas piensas, claro, ¿qué va a pasar? Pero no has escrito ningún libro sobre eso. No he escrito ningún libro sobre eso. Tenemos el libro de Cercas, claro, Anatomía sí, de un Cercas, instante, no, que es estupendo. Él lo ha contado, yo lo viví. Julia, muchas gracias por este rato para Informe Capital. Muchísimas gracias a vosotros. Nos vemos pronto y bueno, nosotros seguimos adelante con más información aquí en Informe Capital, próximo bloque. Una pausa bien breve como siempre y ya estamos.